Pues bueno, buenos días. Muchas gracias a todos y a todas por asistir a esta webinar denominada Ciudadanía Digital y Derechos. Hoy, día 17 de mayo, celebramos el Día de Internet y con esta sesión ponemos fin a una semana de webinar que hemos celebrado desde Cruz Roja en colaboración con la agencia Somos Digital. Estoy muy contenta, bueno, tanto yo como mi compañero Raúl, por poder dar cierre a esta celebración desde Cruz Roja Córdoba con esta ponencia tan interesante y muy agradecida a Leonel Zapata, nuestro ponente, por compartir su conocimiento sobre el tema con nosotros. Leonel Zapata es abogado y colabora como voluntario en Clica Córdoba. Entonces, Leonel, bienvenido, muchas gracias por tu colaboración en esta webinar y todo tuyo. Gracias a ti, Samantha. Muchas gracias a Cruz Roja, al programa de Clica. Es una oportunidad de acercarnos a los ciudadanos, a hacer algo por los demás, a compartir. Y espero que en cualquier consulta o cualquier cosa lo hagamos al final, solo por orden. Y no me queda más que presentar un poquillo. Espero no extenderme. Y empecemos con esto, ¿qué es lo que nos interesa? Hoy en día, precisamente ayer lo comentaba con Samantha, que el derecho va un poco lento en comparación a las tecnologías, porque las tecnologías se mueven demasiado rápido. Y el Internet y los servicios que van acorde a ellos, en algún momento han tomado una brecha muy amplia. Ha sido distinto con otras áreas en las cuales el derecho ha podido dejar un margen o incluso adelantarse, como por ejemplo puramente factores civiles, el propio derecho penal, laboral, pero entre ellos mismos ha quedado espacios abiertos para lo que tiene que ver con la tecnología en sí. Y por ello es que incluso no existe una legislación unificada como tal, sino que la legislación en cuanto a derechos digitales va un poco separado. Y me gustaría empezar por presentarles cuáles son los temas que vamos a ver hoy y cómo es que toda esta legislación la vamos a ir engrosando en este apartado. Primero que nada, derechos. Siempre hablamos de lo que es que tengo derecho a la vivienda, que tengo derecho a alimentación, derecho al trabajo, pero también tenemos un derecho, un beneficio, una potestad de poder participar en un entorno no tangible como lo es el Internet o medios afines. Vamos a ver también lo que son los datos de carácter personal. Estamos acostumbrados a utilizar aplicaciones, a comunicarnos entre particulares, con la administración pública y por ende nuestra información está en movimiento. Y es el negocio hoy en día. Quien tiene información es quien puede gobernar. Luego vamos a ir con la contratación electrónica. Por ahí a veces las personas piensan de que esto es algo complicado, pero en realidad es lo que hacemos todos los días. Si utilizamos una red social, estamos prácticamente contratando a diario. Veremos la firma electrónica certificado digital, dos cuestiones que van de la mano. A veces necesito de una para utilizar otra y en algunos casos no es necesario, pero nos da una facilidad increíble. Y por último, aunque no es precisamente tecnología como tal, pero que la forma más fácil de acceder a ello son los medios informáticos, es el acceso a la información pública. Poder acceder a la información no solo nuestra, sino que tenga que ver con lo que la administración realiza, nos vendrá a todos de perlas. Así que empecemos con lo que son derechos digitales. Como les decía en el primer momento, no existe una regulación específica para los derechos informáticos. Entonces nace dentro de una mezcla entre derechos fundamentales y lo que reconoce la Constitución como derechos en general y que son analógicamente aplicados a la informática. Entonces son aproximadamente 26 derechos, lo he resumido a 4 o 5 principales que son los que necesitamos y como en toda relación entre particulares o con el Estado necesitamos reconocer. Muchas veces vemos alguna marcha en la que pretendemos que se nos reconozca el derecho a la vivienda, por ejemplo, pero no sabemos de dónde viene ese derecho, ni siquiera sabemos exponerlo.
en algún momento conocer de dónde viene la norma en la que está o incluso la doctrina es lo que nos va a abrir puertas. Así que quiero que entendamos lo de los derechos digitales como esa facilidad, como esa potestad que tenemos todas las personas, no importa si son personas naturales o personas jurídicas. Cuando me refiero a personas jurídicas, estoy hablando de aquellas que asumen una posición como son las empresas, asociaciones, el propio gobierno. A esto me refiero cuando hablo de personas jurídicas. Además, esto viene acompañado a que no es solo un Estado el que aplica esto en el caso de la Unión Europea, sino que nace como consecuencia de la organización de la Unión Europea, quien es quien dice, bueno, nos vamos a organizar y vamos a reconocer. Lamentablemente no se reconoce de la misma forma, hay que decirlo. Por ejemplo, tenemos los países nórdicos que los derechos digitales son inherentes al ciudadano, mientras que en el caso de España, por ejemplo, aún no están incorporados como tal al ciudadano. El ciudadano todavía tiene que ir buscando dónde están sus beneficios y qué uso puede hacer de ellos. Y para ello vamos a primero ver las normativas, las básicas. Esto les recomiendo, yo incluso he marcado ahí algunas más oscuro, que las tengan en cuenta. No es la totalidad, estamos hablando que solo España tiene aproximadamente 60 regulaciones en materia de derechos informáticos. Y he resumido a lo básico. Primero, protección de datos personales, la ley de servicios de sociedad de la información y comercio electrónico. Esta segunda es la que contiene la forma en la que se llevan las relaciones comerciales. Si yo voy a comprar una plataforma como eBay, Amazon, Vinted, por aquí vamos a ir tirando. Tenemos además directivas propias de la Unión Europea, como la de protección de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales. Quiere decir, la información que una persona va a proveer a otro u otros y que va a estar dentro de la red y que con ella se va a hacer un uso, ya sea para obtener un bien, un servicio o simplemente para un registro. La Ley General de Defensa de los Consumidores. Lo principal de esta es saber los derechos y quiénes son los consumidores, porque con ella hay un problema y a veces se pretende reclamar por parte de una persona cuando no le corresponde el derecho y a quien le corresponde no lo puede reclamar. Así que esta ley nos marca quién puede hacerlo. Además, tenemos otras normativas que son más de estudio. Por ejemplo, la Ley 6/2020 es prácticamente un estudio de otra reglamentación para poder definir los actores que intervienen. Luego tenemos la Ley de Acceso a la Información, que es esa yo la titulo como la que tiene nombres y apellidos, porque no nos trata solamente un tema, sino que vemos lo que es, le cambio la forma incluso. Gobierno, transparencia y acceso a la información. Son tres cosas, no simplemente acceder a la información y ya vamos a ver cuando llegamos a ese apartado el fondo de este asunto. La ley de procedimiento administrativo común de administraciones públicas, básico. Tenemos los plazos, las formas y el derecho. Para resumirlo sencillamente, en esta ley nos dice quiénes están obligados a acceder electrónicamente y quiénes no. Así que en algún momento el backup en este caso es no hacerlo electrónicamente. Y por último, pero no menos importante, es la Carta de Derechos Digitales. Esta la crea el gobierno recabando información de lo que son otras normativas dentro de España y dentro de la Unión Europea para reconocer derechos. Es únicamente un resumen, no es una ley como tal, sino únicamente recaba la información. Así que vamos a simplificarlo. Les comentaba al inicio de que no íbamos a ver 26 derechos, sino que vamos a limitarnos a estos 5. Derecho a acceder a Internet, derecho a la libertad, derecho a la identidad, derecho a protección de datos y derecho a la igualdad. El derecho a acceder a Internet es esencial. Si nosotros estamos en un mundo informático y vamos a trabajar en materia electrónica, necesitamos poder acceder a una plataforma. Y para accederlo necesitamos mecanismos. La Unión Europea de por sí establece de que todos los Estados miembros deberían de tener mecanismos en los cuales el ciudadano tenga acceso y gratuito incluso al Internet. En España son aproximadamente 12 poblaciones quienes lo tienen.
Pero hay un problema con esto, existe la ley de telecomunicaciones. La ley de telecomunicaciones regula también, provee estos servicios con una tarifa. Por lo tanto, si una administración pública ofrece el servicio de Internet, estaría incurriendo en competencia desleal. Entonces hay una limitante. Aquellos ayuntamientos o comunidades que deseen ofrecer este servicio lo harán con una limitación tanto en un rango territorial como de velocidad. Normalmente uno contrata velocidades que 10 megas, 50 megas, 100 megas y va subiendo según la fibra. Para los ayuntamientos es a través de Wi-Fi y debe hacerse con una velocidad no mayor de 256 kbps, que es una medida corta, que lo hablamos que era una conexión de las primeras de servicio telefónica, por ejemplo, para que nos hagamos una idea de la velocidad que ofrece. Y desglosando este derecho, nos quiero enfocar en tres. Primero, el derecho a acceder a Internet, lo que les comentaba. En el caso de España, los ayuntamientos lo han derivado a lo que suele ofrecerlo en algunas plazas y en las bibliotecas. Así que prácticamente cualquier biblioteca lo tiene, con una limitante territorial. Luego, el acceso universal y de calidad. Les comentaba, no lo mismo el servicio gratuito que puede ofrecer el Estado a lo que ofrece otra compañía. La compañía lo puede ofrecer por la ley de telecomunicaciones en distintas velocidades y muy altas, mientras que la administración pública en velocidades bajas. Eso puede ser ahí podríamos estar viendo que hay un desequilibrio, pero estamos hablando también de que hay actores privados que tienen que lucrar. Y nos vamos a centrar también en el número 4, la reducción en la brecha generacional. Nos referimos a que la tecnología viene tan rápido que el derecho mismo no puede alcanzarlo, sino que tiene que ir adaptándose a determinados asuntos y analógicamente aceptando otros. Principalmente por experiencia he visto que las personas que se ven más afectadas son las mayores en relación a la utilización de la firma digital, el certificado electrónico, que hoy en día prácticamente es básico. Y no solo es básico por la simplicidad, sino que además puede obtener una respuesta más rápida a la administración pública. Y lo que es el sector privado lo acepta también. Las comunicaciones internacionales lo están aceptando. Entre la Unión Europea podemos utilizar una firma electrónica y inmediatamente obtener una respuesta. Las personas mayores han ido quedando un poco atrás en este sentido. No solamente ellos, podemos decir que cualquier otro. Pero he aquí que es un derecho que tenemos, y un derecho que el Estado tiene que velar por ello. Vamos a ver más adelante lo que es la Agencia Española de Protección de Datos, quien colabora un poco en este sentido, o instituciones privadas. Luego tenemos el derecho a la libertad. El derecho a la libertad no lo veamos como movilidad. La mayoría tiene una idea de que es una especie de esto, pero en realidad lo que es una potestad de poder elegir, de poder tomar una decisión. Y la decisión en el mundo tecnológico es de información. Quiere decir que tengo la libertad a quién proveo la información, a quién se la solicito y qué es lo que yo quiero que hagan con ella o qué es lo que yo no quiero que hagan con ella. Estamos hablando de principios doctrinarios. A la identidad. Por esto vamos a hacer un paréntesis. La mayoría de personas se conectan hoy en día a través de seudónimos o apodos, si lo queremos decir de una forma, pero la identidad es muy específica. La identidad tiene que identificar realmente a una persona. Si yo me voy a conectar a una plataforma, yo voy a mi nombre, mi número de identidad. En algunos casos es necesario una dirección física, una dirección electrónica, cuestiones de género, son muy específicos. La identidad no es utilizar un nombre cualquiera, sino que es la forma en la cual nos vamos a identificar. Y la Constitución española protege eso. Como pueden ver en pantalla, el artículo 18, el resumen de ese artículo es proteger esta información. Lo que se va a hacer con esta información, cómo me voy a identificar con esta información. Y continuamos con el derecho a la identidad. Tiene un origen similar a la identidad propiamente de la persona física. Al registrarse en el registro civil,
tiene derecho a un nombre, a una nacionalidad, a una identificación. Prácticamente es lo mismo en materia digital, porque va a ser la forma en la cual esta persona va a obtener posteriormente un beneficio o podrá reclamar un derecho. Protección de datos de la mano. Estamos transmitiendo datos todo el tiempo, todos los días. Lo que está en internet nuestro son los datos, están nuestros nombres, nuestra profesión, nuestro oficio, nuestro lugar de trabajo. Alguien tiene esta información y nosotros le estamos dando ese permiso. Más adelante vamos a ver cuando lleguemos a la parte de contratación electrónica, que si no leemos nuestra información personal, es la que empieza a caminar. Entonces, para esto también existe, y redundo en ello, lo que es la Agencia Española de Protección de Datos, que es la que se encarga de velar porque esta información sea tomada de manera digna, por decirlo así, porque se hace con la información personal, se utiliza de todo. Enfoquémonos, les marco 3 normativas aquí. Me interesa lo último, lo que les he remarcado ahí. Cuando se trata de protección de datos, esta ley y la Agencia Española de Protección de Datos está enfocado en la persona física, en el individuo, no en las empresas, no en la administración pública. ¿Por qué? Porque ellos están obligados a expresar cierta información, a tenerla disponible. Lo que sería, por ejemplo, un número de identificación fiscal, una sede social o fiscal, igualmente el Estado. El particular no. El particular no está obligado a nada de esto. Por ello es de que la Agencia Española de Protección de Datos y esta ley se enfoca en la persona física, en proteger al individuo, la individualización, no a las empresas. Así que tengo que hacer una diferencia. Si en algún momento quiero reclamar, yo soy autónomo o tengo una pequeña empresa, yo voy a estar obligado a proveer cierta información y no podré reclamarla a través de esta ley. Esta ley es únicamente para los individuos. Derecho al olvido. Esto se puede tomar junto de la mano con lo que es derecho a la supresión. Como venimos hablando, nuestra información está en Internet, está en bases de datos públicas o privadas. ¿Qué quiere decir? En el derecho al olvido, poco, porque derecho a la supresión es a un caso en concreto. A mí me sigue interesando que se mantenga cierta información porque necesito que me sigan encontrando por alguna razón. Profesional, académica, política, lo que fuese. Pero la supresión yo necesito que eliminen cierta información que sobre mí puede estar causando algún perjuicio. Por ejemplo, la más común, lo que son las que violentan la intimidad de la persona, que se publican fotografías o videos de carácter íntimo, que en ningún momento se ha dado acceso a ello. Entonces ahí sí yo requiero que supriman esa parte. Lo demás que rondan Internet o alguna institución, pueda que no haya problema, pero esa parte sí está afectando al individuo. Entonces se solicita a través de la supresión. Este es un procedimiento que se hace directamente con las empresas. Las empresas están obligadas en su sitio web a tener un apartado de aviso legal en la cual deben disponer la información de contacto para poder solicitarles que eliminen determinada información. Si esto no se lleva a cabo, las empresas siguen sin hacerlo, entonces está la Agencia Española de Protección de Datos. Aquí podemos ver, les marco más o menos un ejemplo de lo que les estoy hablando. En el caso de Google, el principal. Google tiene una sección precisamente solo para eso, en la cual ellos reciben toda la información para eliminar todo lo que indexe al nombre de una persona. Media vez aparece mi nombre relacionado a distintos elementos, Google lo puede eliminar enteramente. Bueno, debería. En algunos casos se emite una respuesta, no tienen ningún plazo para hacerlo, en el caso de las empresas, y es donde necesitamos un poco del apoyo del Estado. Y en algunos casos, pues de reclamar. Aquí, en algunos casos, puede presentarse alguna demanda, reclamación civil, de daños morales, principalmente aquellos casos que les decía en algún momento que están violentando la intimidad de las personas. Y bien, entonces analicemos lo que es propiamente los datos de carácter personal. Ya les hablaba lo que es la identidad, cómo se identifica una persona. No estamos hablando de seudónimos, de apodos, sobrenombres, que viene a ser lo mismo, sino cómo se identifica la persona. Pero a esto le vamos a agregar datos
que la individualizan aún más. De por sí ya existe un nombre, existe un número de registro, pero ahora le vamos a decir, bueno, vivo en tal sitio, trabajo en tal otro, me dedico a esto, tengo determinadas plataformas. La información empieza a crecer. Y aquí tenemos que volver, y repito, que es para las personas físicas. No estamos hablando de las personas jurídicas. Las personas jurídicas van a estar y seguirán obligadas a este tipo de circunstancias. Les dejo en apartado, si pueden hacer una captura de pantalla, lo quieren apuntar. El reglamento 2016-679 del Parlamento Europeo. ¿Por qué? Porque este es el que determina, de aquí es donde nace el resto normativa de la Unión Europea para la protección de datos. Porque yo puedo presentar la reclamación de protección de datos a cualquier institución dentro de la Unión Europea. No importa que la empresa esté en España, si esta tiene sede en Alemania, lo hago en Alemania. Si tiene sede en Italia, lo hago en Italia. Incluso puedo hacerlo ante una oficina pública de otro miembro de la Unión Europea. No tiene que ser precisamente en el que esté. Esta normativa regula este tipo de situaciones. Y sobre esta normativa hay un pequeño estudio en la que se trata de determinar lo que es información, la persona física y lo que es identificable. Son tres cosas. Primero, información. Información es todo material que cualquiera puede proveer. Esa es la información. Todo material que pueda ser identificable, que pueda ser almacenable, eso es simplemente información. Aquello que son datos. Persona física, una persona natural. Aquí no nos perdemos. Una persona que existe. Así de simple, que puede ejercer derechos, obligaciones por sí misma o por medio de terceros. Lo último, persona física identificable, para hacer una diferencia con lo segundo. Quiere decir que esta persona física tiene características que lo pueden diferenciar del resto. Por ejemplo, un político. Tiene un nombre, pero además puede ser un candidato a elección de un puesto popular, representa un partido, tiene una representación jurídica del partido, tiene una inscripción propia en un registro diferente a un registro civil, por ejemplo. Son cuestiones que lo van delimitando. Sucede con los futbolistas. Todo el mundo conoce un futbolista, encima de que tiene un nombre, tiene un apodo, tiene una empresa, tiene representantes, incluso tiene una firma diferente. Cuando ellos dan un autógrafo, no es lo mismo que ellos están firmando en un contrato. Pues todo esto es un elemento que es identificable, que le incorpora un hecho más a la persona física. Y les muestro lo que es un ejemplo de estos datos. Como pueden ver, se amplía más allá el nombre, apellido y la identificación. Aquí ya vemos, por ejemplo, el protocolo de Internet. Creo que en una de las charlas previamente se habló de esto, de lo que es la IP. O sea, si yo me estoy relacionando con otros, incluso si yo cometo un delito, esto me identifica, esto es parte de mi identidad. ¿Qué es lo que yo utilicé? En ese momento me pertenece a mí. Una cookie, creo que en las charlas también se habló sobre las cookies. Las cookies son un archivo que contiene determinada información para analizar al individuo, a quien está usando una plataforma, que está utilizando un servicio y está recabando información. Eso quiere decir el tiempo que yo pueda permanecer en una página, las cosas que yo pueda hacer, lo que yo pueda buscar. Y por último, también la información que en cierta parte es pública, como lo que son informes médicos. ¿Qué quiere decir? La condición, por ejemplo, de una persona, que esta persona es celíaca, por ejemplo, por lo tanto ya le da un extra a la identificación. Pues todo esto son datos de carácter personal, que son sujetos de un individuo. Por eso es que hacemos la diferencia que esto no se incorpora a la persona jurídica. La persona jurídica no puede tener una información médica. No tiene una cadena de identidad como tal, tiene un registro mercantil, una patente, no tiene una identificación como nacional, por decirlo así. Y lo que les comentaba al inicio, continuando. Les dejo un link también si quieren hacer una captura de pantalla, apuntarlo. A través de este link es que pueden verificar los trámites en los cuales la Agencia Española de Protección de Datos puede realizar. Principalmente dos: la supresión de datos, el derecho al olvido y la verificación de si se están cumpliendo con estos. Todos los sitios web, todos aquellos sistemas informáticos tienen que tener una información contractual. ¿Qué quiere decir?
que al momento que voy a usar la página yo puedo acceder, verificarlo, leerlo y saber qué es lo que van a hacer ellos con mi información al momento de utilizar la página, que va muy de la mano, por ejemplo, con lo que serían los cookies. Y vamos con una de las partes que más me interesan a mí. Y ya les diré por qué. La contratación electrónica. Les comentaba en un inicio. Esto lo hacemos todos los días. Yo entro a Twitter, ya contraté. Yo entro a Instagram, ya contraté. Entro a Facebook, ya contraté. Simplemente le doy a aceptar a las cookies o rechazarlas. Y ya participé en una relación contractual. ¿Qué quiere decir? Que hay una relación entre dos individuos en una plataforma digital. Y aquí hay ciertos derechos y ciertas obligaciones. Y antes que nada quiero empezar con un consejo, que es leerlo. No lo hacemos. Cuando entramos a internet no solemos leer, simplemente damos a aceptar porque necesitamos usarlo. Que queremos bajar un juego al móvil y simplemente lo bajamos, damos a aceptar y lo usamos. No nos damos cuenta que en algunos casos, en las plataformas dignas, por decirlo así, ellos proveen hasta 2 o 3 elementos para aceptar o rechazar. Quiere decir que tenemos la potestad de decir sí a esto y no a lo otro. Y les recomiendo que lo aceptemos. Que nos vamos a basar en estas normativas. La Ley de Servicios de Sociedad de Información y Comercio Electrónico. En esta se regula el contenido de los contratos electrónicos, cómo se da la relación de información, la oferta y la aceptación, porque por lo regular, por ejemplo, un sitio web, un periódico deportivo en línea, no es particular el periódico con un individuo, sino que es el periódico con varios individuos. Por lo tanto, esta ley reconoce que es una oferta pública. Entonces, son varios signatarios de un solo contrato. Por lo tanto, si ustedes pueden hacer la prueba luego de la conferencia o cuando quieran, se darán cuenta que cuando entran al aviso legal, verán que tienen varias opciones para aceptar o rechazar, porque están tratando con muchas personas. Una, dos, están obligados. Y tres, tienen que tener un mecanismo de obtener esa respuesta, que suele ser a través del mismo medio por el que se ingresó. Puede ser por un botón, puede ser por un cuadro, que estos son algoritmos. Estas son cuestiones técnicas en las que no quiero ahondar. Que es diferente, cuando lo hacemos en papel, pues firmamos. O cuando lleguemos a la firma electrónica, pues establecemos una identificación a través de un formulario. Aquí simplemente existe clic, clic. Un ejemplo básico, una compra de un boleto aéreo. Y acepto las condiciones de que voy a viajar en tal fecha, que estoy comprometido, y acepté. Y luego yo recibo un correo en el cual se realizó la compra y en el que yo acepté todas esas condiciones. Luego la Ley General para Defensa de los Consumidores. Esta nos hace una diferencia en la que si nos están escuchando autónomos, empresarios, nos viene re bien. Esta ley diferencia lo que es un consumidor y lo que es un empresario. El consumidor, simple. La persona que compró o adquirió un bien o servicio para sí mismo. No va a ser con nada más que usos particulares, para sí mismo, para su familia, nada del otro mundo. Lo diferencia del que lo va a utilizar para comercializar. Yo compro 2 ordenadores porque yo quiero revenderlos. O estos ordenadores los voy a utilizar en función de mi empresa. Estas personas no se pueden adherir a esta ley cuando quieran reclamar derechos, sino que tendrán que hacerlo a través del Código Civil, a través de una reclamación civil común y corriente. Para los demás existe esta ley. ¿Por qué? Porque el comercio está basado en estos dos principios: buena fe y simplicidad. Buena fe, si yo voy a contratar, yo entiendo que lo que está siendo ofertado en línea o en alguna plataforma es lo correcto. Estamos en buena fe igual. El empresario está pensando, o la otra persona que me está ofreciendo un servicio está pensando de que yo voy a cumplir también con una obligación. La simplicidad, en internet no tenemos tiempo para andar poniendo tan complejo. Simplemente tenemos que proveer la información, que es una de las obligaciones, la otra parte leerla y a partir de ahí aceptarlo. El derecho que tiene el consumidor en este caso en la contratación electrónica es de solicitar aclaración
o bien explicación sobre determinada circunstancia que se está llevando a cabo, una compraventa, una renta, de servicios básicos. Aquí vamos a descartar, por ejemplo, compraventa de propiedades. Para ello existe una legislación específica, no entra dentro de esto. Compraventa de vehículos. Hasta cierto punto ingresa siempre y cuando no sean vehículos que van a ser utilizados posteriormente como vivienda o que van a tener un servicio profesional como los taxis o cualquiera de estas plataformas. Tienen que ser bienes o servicios accesibles de manera sencilla, porque si no también se está incorporando a otras normativas en las cuales estaríamos ocupando espacio que no corresponde. Lo que les comentaba hace un momento. Esto es lo que la ley identifica como tal. ¿Quién es un consumidor? ¿Quién es un empresario? ¿Quién es un productor? El producto del proveedor. Pongamos atención a los primeros dos, lo que les decía. El consumidor es el que quiere el bien para sí mismo, para un uso simple. No hay nada más. Me compro un móvil y lo uso. En cambio, el empresario quiere realizar alguna actividad. Incluso a la hora de reclamar en garantía, no se aplica la misma circunstancia en un consumidor que un empresario. Como consumidores podemos utilizar la ley de defensa de los consumidores, mientras que como empresarios no. Incluso si los bienes que hay que garantizar, los vamos a reclamar. Aquí les puedo hacer un énfasis si les sirve. En el caso de los bienes que adquirimos como usuarios, no como empresarios, como usuarios, si yo adquiero un bien y debo ejecutar la garantía o este tiene algún defecto en el cual deba ser repuesto, yo puedo tranquilamente reclamarlo al fabricante, a quien lo suministró o incluso a quien está obligado a repararlo. A estos tres individuos yo lo puedo hacer. Lo puedo hacer del país en el que me encuentre o en cualquier otro. La ley lo permite. Así que algunas personas a veces por ahí, bueno, van, reclaman a la tienda, que es lo normal. Pero si la tienda estuviese muy lejos o de difícil acceso, lo puedo reclamar al fabricante. Puede que el fabricante esté más cerca o quien lo suministra esté más cerca. Es una de las facilidades que esta ley reconoce. Básico que esta ley reconoce, que lo podríamos incrementar a los derechos que hablamos al inicio. Y me quiero enfocar en la segunda, realización de daños y la reparación de los perjuicios. Normalmente cuando se adquiere un bien nos enfocamos más en la compensación de volver a obtener otro por una garantía o la reparación, cuando en realidad tenemos derechos a que se nos compense por el momento en el que no podemos utilizar el bien o porque eso me causó un daño más allá. Por ejemplo, el ordenador, yo no tuviese un ordenador hoy porque precisamente se arruina, yo tenía que hacer una presentación, yo puedo reclamar eso. Algo que las personas tampoco lo suelen hacer y que tienen el derecho a hacerlo. Están las hojas de reclamación en las tiendas, lo pueden hacer a través de este servicio. Algunas personas lo han hecho y han obtenido una respuesta positiva. No precisamente se requiere una representación legal. En algunos casos, cuando es más complejo, que los valores son más altos, pues las empresas tampoco ceden tan fácilmente. Y en cuanto a la parte formal de la contratación, lo que tenemos en pantalla es los requisitos que necesito para contratar. O sea, para que se entienda que una relación de dos o más personas contratando, que es el medio por el cual se está haciendo, la identificación de las personas, aquí lo puse en singular, pero es plural, las características del producto y la claridad en el precio. Eso es esencial. No puedo entrar yo, ver el precio y en que en pequeñito aparezca que es otra cosa. Tiene que ser claro y tiene que ser todo en conjunto. No puede dejarse por separado. No puedo encontrarme la información del precio en una parte diferente. Tiene que estar todo en conjunto. ¿Y cómo es que esto finalmente se lleva a cabo? ¿Cómo es que, en qué momento me doy cuenta que yo contraté, que se llevó a cabo la celebración? Primero que nada, hay que ser sujeto de derechos y obligaciones por sí mismo. Y la ley reconoce que es el mayor de edad. No vamos a entrar o vamos a ahondar en lo que son representaciones, son cuestiones muy específicas. Vamos a lo simple, eso es tema que nos podría dar un tema de tesis aquí. La oferta y la aceptación va a ser por el mismo medio, lo que les comentaba hace un momento. Yo clico para dar mi información a la tarjeta, doy a aceptar y a través de ese mismo sistema yo tengo que obtener una respuesta. Lo normal es que obtenga una respuesta en la misma pantalla y posteriormente yo recibo un correo.
Es lo normal. Si la empresa con la que están contratando hace esto, lo está haciendo bien. Aceptación de cláusulas generales y particulares. Aquí hay que tener un cuidado, porque hay una división. Hay cuestiones que son específicas para la contratación que se está haciendo, que no aplica para todos. Yo puedo comprar un ordenador, pero este ordenador que me están vendiendo puede ser un servidor. Entonces tienen que explicarme exactamente cuáles son las limitantes, por ejemplo, que voy a tener por ser un ordenador tipo servidor. Estas dos cláusulas, tanto generales como particulares, las generales las voy a tener que aceptar por separado. A mí la plataforma me tiene que dar la posibilidad de aceptar ambas por separado. Yo no puedo aceptar en un solo apartado todo. Y esto suele suceder. Les invito a que lo vean principalmente en las compras que tienen que ver con servicios médicos, aerolíneas y seguros. Pueden hacer la prueba un día y lamentablemente la mayoría no ofrece la separación de estos elementos, que es totalmente denunciable. Y bien, ahora vamos a pasar a otro elemento que no voy a entrar a ver cuestiones técnicas, ¿Ya? solo cuestiones legales. No Ya interesa quita la lo, cámara, el micro. no interesa lo técnico, creo que habrán visto anteriormente tipo de archivos y cosas así. Me interesa que sepan de dónde viene, lo que pueden hacer y dónde pueden hacerlo. En pantalla tienen lo que es la normativa que regula la exposición del certificado y la firma. Lo resumo. La Unión Europea dice necesitamos tener un sistema informático en el cual nos permita identificar a una persona y que esta persona a través de eso pueda firmar documentación y no tenga que moverse de casa. Y que sea inmediato. Esto nos ahorra tener que ir a una oficina pública o una empresa. Esto no es únicamente para relacionarnos con la administración pública y ya les diré la diferencia. Así que lo primero, el certificado electrónico es un archivo. No nos compliquemos, el certificado es un archivo. Nosotros no creamos ningún archivo. Nosotros solicitamos que nuestra información esté en un archivo. Cuando nosotros queremos el certificado electrónico, le estamos diciendo a un certificador, que puede ser público o privado, por favor incorpore mi información aquí para identificarme frente a otro. O sea, nosotros no podemos ni siquiera descifrarlo. Si no somos ingenieros, no somos informáticos, difícilmente vamos a poder entender lo que hay dentro. Simplemente es un archivo, es como un móvil. Yo tengo un móvil, yo no sé cómo funciona el móvil, no sé qué algoritmos tiene, pero yo sé que si marco el botón verde y pongo los números, llama. Esto es igual. Entonces, para que el certificado funcione, necesitamos dos cosas. Primero, la autenticación. Quiere decir que yo como individuo le voy a decir a otro, a un tercero, en este caso por lo regular puede ser el Estado. Yo soy una persona, aquí traigo yo mi identificación, por favor verifíquenlo. Entonces ellos van a expedir ese certificado. Y el certificado puede ser público o privado, lo que les decía. Si ustedes se podrán dar cuenta, hay muchas plataformas que se están ofreciendo hoy en día, si no los invito a que lo verifiquen, que dicen, obtenga su certificado digital sin salir de casa. Son los certificadores privados, que ellos tienen que cumplir ciertos requisitos ante la administración pública para manejar la información de particulares. Que eso quiere decir que yo ya no voy a una oficina para presentar mi identificación, para que me vean a mí y me envíen el archivo o el código, sino que lo puedo hacer desde casa. Eso sí, la diferencia es que si yo lo hago a través del sistema público es gratuito. Si lo hago a través del sistema privado, pues hay que pagar. Aquí tengo más o menos lo que es el procedimiento para solicitarlo. Yo creo que la mayoría que estamos acá hemos hecho ese trámite o algunos estará pensando en hacerlo y no es complicado. Lo que se requiere es la información de la persona. Un documento, asistir a una oficina. En este caso estamos hablando si se hiciese en una oficina pública, no estamos hablando de una empresa. Si fuese una empresa, lo hago en línea. Lleno un formulario, contrato, pago y ellos me lo envían. Y lo que van a hacer ellos es almacenar la información y esa información va a ser cotejada cada vez que tengo una relación. Ahora tenemos la firma. Luego vamos a ver la diferencia de lo que es el certificado y la firma. La firma simplemente me va a hacer un reconocimiento frente a otro. Con la firma simplemente yo estoy diciendo si este soy yo, es válido y acepto determinada documentación o determinado archivo. No precisamente tiene que ser un documento, puede ser un archivo. Y lo que hace es que el otro verifique o entienda
a través de un sistema propio o a través de un sistema ajeno o a través de hardware, que la información que le estoy proveyendo es verídica. Y existen 3 clases de firma. Nos vamos a enfocar más que todo en la segunda. La segunda es la que la mayoría de personas utilizamos. ¿Qué quiere decir? De que yo me identifiqué previamente, está sujeta a un individuo, contiene determinada información y la otra parte la va a poder leer. En la simple, simplemente no hay un sistema de certificación o no hay un sistema de identificación legal. Y en la cualificada yo necesito por lo general un software o hardware especial para identificar. El ejemplo más simple es los abogados. Necesitamos una tarjetita con un escáner en el cual lo ingresamos, hay que ingresar luego un PIN. Entonces, esto es mucho más complejo. Eso sí, es mucho más seguro, pero esto no está disponible para todas las personas. Bueno, podría requerirlo quien así lo quisiera a través de Hacienda. Hacienda le gusta mucho que uno llegue y les diga, denme cualquier cuestión que me identifique porque quiero pagar impuestos. Incluso ellos mismos lo pueden llamar. A ellos les encanta. Les dicen, yo te llamo, no te preocupes. Y si no, pues ven, me traes tu información, aquí lo hacemos. Por si alguien tiene problemas con la Hacienda, ya saben cómo ir apaciguando un poco. Los efectos de la firma. Una firma electrónica es tan válida como una firma manuscrita. Incluso hasta más. Porque en los diferentes lectores uno puede ver la información. Quién lo firmó, la hora a la que lo firmó. Y además no se puede modificar el archivo una vez realizado la firma. En algún documento normal, si yo dejo un espacio, yo puedo incorporar algo más. En cambio, en un archivo digital, aunque haya dejado todo el espacio después de la firma, ya no se puede incorporar, porque al momento que se incorpora, la firma deja de ser válida. Así que es uno de los beneficios que tenemos a utilizar una firma electrónica. Otra es, en el caso de la Unión Europea, que es válido en la Unión Europea. Yo hace un par de semanas firmé un documento que iba para Alemania, firma electrónica, sin ningún problema, ni siquiera estaba en España. Y veamos la diferencia entonces entre certificado electrónico y la firma electrónica. En el certificado es la persona, vamos a identificar quién es. Necesitamos que alguien más nos diga si eres tú, te reconocemos, todo bien, tu documentación está en orden, te vamos a dar un archivo. Y ese archivo se quedó trasladado a mi ordenador, al móvil, a una tablet donde a mí me sirva. En cambio, la firma electrónica simplemente una identificación simple, la cual no garantiza que sea la persona si no tiene un certificado. Aunque en algunos casos no es necesario, en algunas relaciones privadas no es necesario. Pero una gran diferencia que existe es que el certificado me va a servir a mí para identificarme frente a la administración pública. Si yo quiero iniciar una relación con la administración pública, yo necesito certificado. No me aceptan simplemente la firma. Necesito certificado. Si la firma no se produce a través del certificado, la administración pública no me atiende. En cambio, la firma electrónica lo puedo ir separando, eso sí, sin el certificado de la administración pública, no me recibe. Y vamos lo que es acceso a la información pública. El acceso a la información pública es un tema un poco más material, más que informático, pero las herramientas más simples para acceder es la informática. Y antes de pensar, me gustaría lo que les comentaba en un inicio, decir, separar el nombre de esta ley. Si la leemos, se llama de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Y yo, como les comentaba, les di un cambio a esto. Es buen gobierno, transparencia y acceso a la información pública. Cuando esta ley se crea con un elemento subjetivo, que es que el ciudadano pueda fiscalizar a su gobierno. De manera simple, decir al gobierno, ¿en qué estás utilizando mis recursos? Yo quiero saber en qué lo estás usando, si está bien, cuántos recursos tienes. El fondo de esta ley es eso, así de simple. Y existen mecanismos, tanto materiales como electrónicos, para hacer valer esos derechos. Y existen limitantes, tampoco podemos pedir la información que nosotros querramos. Lo que les puedo dar yo una clave es, si quieren solicitar la información a instituciones privadas, pueden, siempre y cuando esta institución privada, asociación, federación o lo que fuese, reciba dinero del Estado. Ese es el truco. Así que si una institución está recibiendo más de 5.000 euros, yo puedo ir y decirle, mira, yo quiero información.
el dinero es público, así que yo quiero información sobre esto. Habrá una limitante. Yo no voy a poder pedir, por ejemplo, la información sobre determinado empleado, quiero su nombre, su número de teléfono, su dirección, dónde estudian los hijos. No. La ley reconoce cuáles son las limitantes, aunque le pone mayor énfasis a lo que tiene que ver con seguridad del Estado. Lo que les comentaba. Los tres elementos. Buen gobierno porque los ciudadanos, es su derecho. El ciudadano está siendo administrado, por lo tanto es su derecho de acceder a la administración pública. La transparencia, necesitamos saber en qué está gastando el Estado, dónde están mis recursos, quiénes lo tienen, para qué lo tienen. Y el acceso a la información simplemente es un derecho constitucional. La Constitución dice de que yo puedo acceder a todos los ficheros que se encuentren en poder de la administración, contengan o no contengan mi información. Por ejemplo, les puedo dar, no sé si se han prestado atención en algunas carreteras, pueden ver los rótulos, dice carretera, remodelación tal, costo tal, y hasta abajo aparece incluso el número de contrato con el que se firmó. Esto es parte del acceso a la información. Yo puedo ingresar a través del Ministerio de Comunicaciones, ingreso y solicito la información. Necesito que me diga cuándo empezó esa carretera, quiénes fueron los contratistas, cuánto tiempo se tardaron, qué materiales utilizaron. Eso me permite acceder a la información pública. Y es lo que esta ley regula. Hay una definición un poco doctrinaria, sin complicaciones, los que lo comentaban. Acceder a determinado contenido con limitantes. Ahora bien, la administración pública está obligada a disponer ya de determinada información. No hace falta que nosotros se la pidamos, ya tiene que estar ahí. Yo puedo ingresar a la página de la Junta de Andalucía y hay un apartado en el que aparece toda la información sobre el funcionamiento de la Junta de Andalucía. Hay funcionamiento propiamente administrativo, económico, participativo, político, todo tiene que estar ahí. O sea, simplemente yo no tengo ni siquiera que solicitarla, simplemente yo entro a la plataforma y lo hago. Y si no, la página tiene que disponer un enlace o un formulario en el cual yo solicito esa información. Lo que les comentaba hace un momento aquí son aproximadamente, si no me recuerdo, 33 instituciones a las cuales yo puedo solicitar información. Yo aquí lo estoy reduciendo a lo común, a lo básico. Cualquier oficina de administración del Estado, a la Casa de Su Majestad el Rey, al Congreso de Diputados. Creo que la mayoría de personas está más enfocado con esto. Yo creo que si alguien le dice, bueno, a la organización que regula el Guadalquivir en la zona de determinada población, no está enterado, pero se puede. Pero esto es lo básico, a lo que estamos nosotros acostumbrados. Lo que les comentaba sobre, en el caso de el sector privado o sector no lucrativo, también. Ahorita que hay época de elecciones, yo puedo ir a un partido y decirles, necesito tal información. Reciben fondos públicos, tienen participación pública, aquí tengo un formulario o provéame dónde puedo hacerlo y se envía. Los requisitos o las características para solicitar la información. Sí. El único detalle de la presentación que están viendo es que no hay por qué justificar por qué yo estoy solicitando la información. A mí el funcionario o el empleado no tiene por qué pedirme que yo le justifique, salvo que sea para ampliar y obtener mejor información, lo único. Pero no está obligado ni él a preguntármelo ni yo a decírselo. Quiere decir, mira, que yo necesito saber por qué el tren no llega a tal sitio, o cuáles son los mapas del tren y cuánto se gastan los mapas del tren. Yo no tengo que explicarle por qué. Lo más que me puedo explicar, porque me lo pregunte, es decir, bueno, redúcemelo a cierto espacio porque las vías del tren son muy amplias, esta red es demasiado. Pero no, yo no tengo por qué justificarlo, yo puedo solicitarlo simplemente porque yo quiera saber. Los plazos. Normalmente el plazo es de un mes para resolverlo. Del momento que yo presento mi solicitud, tiene un mes la oficina para resolverlo. Pero pueden haber algunos inconvenientes. A veces puede que la información realmente no exista, o la información esté en poder de otros, o la información esté incompleta, o parte de la información sea privada o sea de índole militar, por ejemplo. Entonces, son ese tipo de cosas en las cuales
La administración me tiene que notificar y decirme no. Y me lo tiene que entregar por los medios que yo solicité. Si yo lo hago electrónicamente, me tienen que entregar la información electrónicamente. Salvo que esto no está dispuesto. Entonces tiene que notificarme de que determinada información no puede ser entregada electrónicamente y que tengo que asistir a una oficina. Pero por lo regular es de manera electrónica. Y les dejo algunas de las plataformas, las comunes, cuando hablamos de información. Las quiero enfocarme en la segunda. La primera es la página de la Agencia Española de Protección de Datos. Cuando quieran reclamar algo, a la agencia. Proveen su información personal a la agencia, la página o el sitio o la plataforma que les causa el perjuicio y qué es lo que sucede. Pero me interesa la segunda. Administración.gov.es. ¿Por qué? Porque es una plataforma que contiene todos los enlaces para comunicarme con la administración pública. Si yo necesito comunicarme con una oficina de Leganés, por ejemplo, puedo entrar ahí. Que esa oficina es del Ministerio de Trabajo, pero que se encuentra en Leganés, yo puedo hacerlo ahí. Porque muchas veces las propias plataformas son un poco confusas, desgraciadamente. Pues a través de estas incluso aparece su código y aparece su organización, así que yo puedo hacerlo a través de esto. Para ingresar a esta plataforma y hacer uso de estas reclamaciones o hacer uso de la presentación telemática, certificado digital. Lo que vimos aquí, sí, porque yo me estoy comunicando con el Estado. Si yo me voy a comunicar con la administración pública, certificado digital. Y en esta plataforma yo no necesito firmar, simplemente lleno los formularios de lo que yo necesito o lo que estoy presentando. Y para terminar, porque creo que me estoy extendiendo un poco. ¿A qué conclusiones podemos llegar hoy? Que si tenemos derechos, hagámoslos valer. Los tenemos constitucionalmente y a través de normativas supranacionales. Pueden ser españolas o de Unión Europea. En cuanto tiene que hacer valer mi información de datos personales sobre la contratación electrónica, lo resumo a algo simple: leer. En materia legal a veces es difícil cuando llegan casos en los cuales hay que resolver un problema cuando se pudo haber evitado por mucho menos tiempo y recursos. Así que si se puede leer, presentar esto, solicitar ayuda legal antes de hacer determinado acto, principalmente aquellos que están contratando en línea servicios como el propio Internet, la energía eléctrica, todo este tipo de circunstancias. En cuanto a la firma y certificado, me refiero a indagar un poco más qué me conviene. Si yo solo necesito la firma o necesito certificado. En una opinión muy personal, yo recomiendo certificado, porque me va a permitir comunicarme con la administración pública, con otros y emitir una firma con mayor certeza jurídica. Y lo último, utilizar los medios que la administración pública tenga para hacer valer mis derechos. La Agencia Española de Protección de Datos y la Administración General, o incluso a través de la Administración General entrar a lo que es la carpeta ciudadana y yo puedo hacer valer mis derechos a cualquiera de esas plataformas. Y si no, yo quiero hacerlos valer específicamente en cualquier sitio web público o privado, tiene que existir un apartado en el cual yo pueda y debo solicitar determinada rectificación o solicitar la información en sí. Así que espero haber sido concreto, no haberme extendido, haber sido claro. Y hay un espacio para preguntas si tienen alguna duda o bien algún comentario, con gusto lo escucharé. Bueno, Leonel, muchísimas gracias. Has hecho no te has excedido para nada en el tiempo, has hecho una gestión del tiempo excelente, porque bueno, con el tema en cuestión, que es tan extenso y que da para tanto, porque bueno, mucho contenido y contenido muy denso, has hecho una gestión del tiempo maravillosa, lo has resumido estupendamente. Y la verdad es que es un tema muy interesante, a la vez que desconocido para los consumidores, que bueno, pues al final continuamente estamos gestionando, estamos intercambiando y cediendo información, datos personales y contratando servicios sin darnos cuenta de porque es una práctica diaria, ¿no? Y bueno, al final pues necesitamos conocer los derechos para poder defenderlos. Así es que muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta ya en el chat? Bien, mira, un usuario dice: cuando entramos a las páginas de Internet, ¿estamos obligados a tener que aceptar las cookies? No, pero existe otra limitante.
Hay páginas nobles, que llamo páginas nobles, en las cuales me proveen aceptación total o parcial. No quiere decir que yo puedo aceptar algunas y rechazar otras. Esas son páginas nobles. Lo que yo comentaba sobre la contratación electrónica de cláusulas generales particulares, que lo divide y te permite hacerlo, pero hay otras que lamentablemente no. Así que simplemente me dejo una aceptación general o no aceptarlo. En algunas me permite no aceptarlo y seguir navegando, pero hay unas que me hacen no aceptarlo y yo no puedo navegar. El principal problema viene con las aplicaciones, con las apps de los móviles. Si yo no acepto, no puedo usarlo, más que en las páginas. Muchas gracias. Y una segunda pregunta, dice, ¿se puede acceder también con el certificado digital a la banca online? Está la CEF para San Antonio de Cádiz. No, los bancos por lo general, la contratación bancaria, sí, quiere decir, al momento de apertura de una cuenta, sí muchas veces me permiten y solicitan ellos mismos hacerlo, o con el certificado digital o con clave PIN. Pero para la contratación con el banco, no para acceder a utilizar una cuenta, ya que ellos proveen un sistema con algoritmo protegido para poder utilizar, así que es solamente para la contratación de servicios, incluso servicios bancarios. Puedo solicitar un crédito y puedo utilizar el certificado digital que me provee la firma digital, pero para utilizar simplemente acceder a la información bancaria, no. Y yo tengo una pregunta, Leonel. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las actualizaciones de las apps? O sea, por ejemplo, en el uso de Instagram, cuando se hace una actualización de la aplicación, también se modifican las condiciones del contrato. Estamos aceptando unas condiciones que dábamos por hecho que no se han modificado. ¿Cómo funciona eso? Cada vez que hay una actualización de una app, hay una actualización del contrato también, porque el contrato tiene que reconocer los algoritmos de la aplicación. Entonces, si un algoritmo de estos cambia, el contrato también cambia. Y si yo lo acepto, estoy dando, la aceptación incluso ni se da, sino que se da con el uso. Entonces, normalmente, por ejemplo, en Google Store, principalmente, cuando yo quiero actualizar, me permite ver esos cambios. Incluso me aparece un link si yo quiero comunicarme con el productor de esta aplicación para solicitar más información. Porque en algunos casos, lo correcto sería desinstalarla o volver a instalar. Y a partir de ahí, aceptar o no aceptar. Muy bien, pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, vamos a ir finalizando. Esta sesión se compartirá en otras aplicaciones para que podáis ver las personas que no han podido finalmente acceder por cualquier problema técnico o cualquier otra cosa. Entonces, Leonel, de nuevo, agradecerte enormemente tu tiempo y tu conocimiento compartido con nosotros. Y bueno, el feedback de los compañeros que les ha encantado, así que agradecida. Gracias. Agradecidos Gracias a todos. vosotros por la invitación. Muchas gracias a todos y nos vemos en las siguientes. Venga, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.